En Malvinas Causa Central, una de las columnas pilares de este programa es Pensamiento Nacional. Para FM Isla Malvinas 93.7 de Puerto Madryn les contamos que hace varias temporadas Pensamiento Nacional lo está a cargo del compañero docente de la Universidad Nacional de Lanús, sociólogo Juan Godoy. Aquí en Pensamiento Nacional lo entendemos como algo fundamental dentro de lo que es la cuestión Malvinas. No nos podemos entender, no podemos plantear, no podemos defender distintos aspectos, en este caso la cuestión soberana de las Islas Malvinas, sin un pensamiento propio, sin el pensamiento nacional. Generalmente nos instalan desde afuera ideas, nos instalan desde afuera conceptos, y es una manera imposible, por decirlo de alguna manera, enfrentarse a los poderes británicos sin un pensamiento nacional. Si algo que hicieron los ingleses muy astutamente fue una invasión hacia nuestro territorio, desde lo cultural, desde la colonización pedagógica. Esto Jorge Abelardo Ramos lo había definido muy bien. Bueno, lo que no pudieron con los ejércitos lo empiezan a implementar con otras herramientas, ya sea con lo que se llamaban cipayos, es decir, eh, nativos, funcionarios, periodistas, lo que sea, que empiezan a defender los intereses y empiezan a convencer a la sociedad, al pueblo, de que ese es el camino o el concepto o lo que fuera, ¿sí? Entonces, Juan Godoy, ya hace 4 temporadas aquí en Malvinas Causa Central, hace su columna de Pensamiento Nacional, donde vemos ya sea distintos pensadores y autores de esta corriente, o también analizamos cuestiones referidas a la política, ¿sí? Juan en cada una de sus columnas toca algún tema particular. Antes de decir el título de la columna de hoy, los saludo. Juan, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. ¿Vos bien, Juan? Bien, acá ya con 6 meses de cuarentena, creo que 6 más o menos, así que, Estamos ahí, sí. pero nosotros Rumbo a las seguimos, 7. seguimos siendo los que no nos podemos quejar porque tenemos trabajo, así que eh, abrazamos a todo el pueblo que la está pasando y lo acompañamos también con otras dificultades. En Bueno, eso somos unos privilegiados, así que por eso no nos quejamos, apretamos los dientes y estamos aquí grabando Malvinas Causa Central a través de la aplicación Zoom. Recuerdo, para quien está escuchando en Malvinas Causa Central, ya sea en Megafon UNLA o en FM Islas Malvinas, que en el canal de YouTube del Centro Ugarte, donde el Observatorio Malvinas es parte, encuentran también lo que vamos a conversar hoy con Juan. Desde tu última columna, Juan, ahí propusimos que empezar a tocar a distintos militares, de los que consideramos fundamentales dentro del pensamiento nacional, y hoy Alonso Baldrich y la conciencia nacional petrolera. Así lo has titulado la columna de hoy, Juan. bien, sí, tal cual, Juan. Un poco siguiendo lo que habíamos charlado la última vez que estuvimos juntos, en la columna que habíamos abordado alguna figura también militar. La idea era abordar algunos militares, me dijiste vos, y a mí me pareció interesante. Y pensaba justamente en la columna de hoy iniciar tres columnas sucesivas, como una triada de pensadores militares. Después por ahí podemos tratar alguno más, incluso de corrido, pero digo, esta triada de pensadores militares que constituyen una suerte como un tridente, podríamos decir, que están muy ligados entre sí. Uno es el que vamos a tratar hoy, como bien dijiste vos, Alonso Baldrich, y después hay dos personajes que están muy ligados a Baldrich, ahora vamos a nombrar un poco, fundamentalmente uno de los dos, que es Enrique Mosconi, y el otro, Sabio, ¿sí? Son de Sabio y Mosconi quizás más conocidos aún que Baldrich, que también es uno de los personajes militares bastante conocidos, ¿no? Me interesa tanto Baldrich como los otros dos pensadores, digo, una triada también para pensarlos como figuras arquetípicas
podríamos decir, en relación al desarrollo nacional, vinculado o pensado para una plena soberanía nacional, ¿no? Estos tres pensadores militares, hay algo que los, que los atraviesa a los tres, que es esta idea de pujar por el desarrollo nacional, pujar por el desarrollo industrial, y ese desarrollo industrial, insisto, lo piensan vinculado a la soberanía nacional. Entonces, después algunas cosas más específicas también podemos ir tratando, ¿no? Pero bueno, observar algunos datos biográficos de los mismos, hoy insisto, Baldrich, la contextualización también de estos pensadores, y algunas de las ideas, o fundamentalmente algunas de sus ideas, ¿no? Estos tres pensadores vienen claramente dentro de esta tradición nacional, industrialista de nuestras Fuerzas Armadas, que vienen de la conformación misma del ejército sanmartiniano, ¿no? Ya San Martín con el fray Luis Beltrán, o bien impulsando el desarrollo, o bien San Martín como gobernador de Cuyo, en la conformación del ejército de los Andes, teniendo una política muy profunda de intervención desde su gobierno para impulsar el desarrollo, para conformar, insisto, este ejército de los Andes, un ejército para la emancipación, no solo nacional, sino continental, ¿no? Entonces estos pensadores que vamos a abordar, Fermín Chávez dice que constituyen una suerte como de faros en la materia, y son en gran medida como puntos de referencia de lo nacional, que tratan de aspirar a que seamos una nación no dependiente, ¿no? Por eso digo, como figuras arquetípicas que luchan contra la dependencia, ¿no? Entonces aparece entre estos Alonso Baldrich. Baldrich nació en enero, el 20 de enero de 1870. Mismo podemos pensar, nace en una Argentina absolutamente dependiente, ¿no? Una Argentina que ya había transitado el mitrismo, ya había transitado el gobierno de Bartolomé Mitre. Si recordamos, Mitre gobierna de Argentina del 62 al 68, y viene transitando hacia el 70 el gobierno de Sarmiento, ¿no? Pero el gobierno de Mitre es fundamental, ¿por qué? Porque en el gobierno de Mitre se tejen en gran medida las bases de la Argentina semicolonial, dependiente de Gran Bretaña, fundamentalmente, ¿no? Si bien es un proceso que ya anteriormente lo podemos encontrar, fundamentalmente después del proceso de emancipación, con figuras como Rivadavia y su gobierno, en Mitre hay una penetración muy profunda en términos de tender las bases de esta Argentina semicolonial, gobierno en el cual también comienza la guerra contra el Paraguay, que va a culminar en 1870, el 1 de marzo, ya transitando, insisto, el gobierno de Sarmiento. Bueno, en esa Argentina dependiente de Gran Bretaña, agroexportadora, semicolonial, nace Baldrich. No, eso iba Ahí. a agregar porque ahí lo remarcabas al final, Juan, así además te doy tiempo a que te tomes un mate antes que se te enfríe. La dependencia que va a poner Mitre para con Gran Bretaña, ¿no? A partir de ahí se va a consolidar, si bien ya en los años previos, ya con la caída de Rosas, se empieza a consolidar el dominio británico y que estos territorios pasen a ser nada más los proveedores de materia prima exclusivamente para Gran Bretaña, también va a comenzar con Bartolomé Mitre y se va a consolidar la guerra total separatista de lo que eran las Provincias Unidas, ¿no? Digamos, esto no es un dato menor. Cuando Mitre va a la guerra con Paraguay, hay un trabajo y una investigación muy profunda de Dual, el libro sobre eh, De Felipe Varela. Felipe Varela, donde ellos ahí cuentan que en realidad eso ya se había consolidado con Gran Bretaña, él y Brasil, de invadir
Paraguay y tenían los motivos. Bueno, ellos lo documentan muy bien en ese libro sobre Felipe Varela, que además justamente es como la última, lo pone, ¿no?, como una guerra contra los británicos, que es muy interesante lo de Felipe Varela, recomendamos mucho ese libro. Digamos, solamente quería agregar esto, así ahora te dejo, Juan, que es una consolidación de los intereses británicos de un país donde, bueno, nosotros le proveemos las vacas, la carne, el cuero, para después comprarle el producto terminado. Lo que ellos habían perdido en la América del Norte lo consiguen aquí, que era un mercado y un proveedor de materia prima barata. Con esto, Juan, era para agregar eso y Perfecto. dejarte a ti, al especialista del tema. Tal cual. El libro era Felipe Varela contra el imperialismo británico, de Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde. Exactamente, acá lo estaba Muy buscando el recomendable. libro. Y buenísimo, Juan, porque iba justamente a eso. Quería resaltar esto porque contra esa Argentina es contra la cual va a batallar Baldrich, ¿no? Contra esa Argentina dependiente, como vos decís, que el único camino que observaba era la producción de materias primas, digo, ¿no? En esa Argentina nace en el 70, cuando ya está fuertemente consolidada, y contra esa Argentina es contra la que va a batallar. De una familia numerosa, 7 hijos, sigue los pasos de su hermano para incorporarse a la carrera militar y hace su ingreso hacia 1889 al colegio militar, ¿no? Al otro año se da la Revolución del Parque y eh, participa de estos acontecimientos, digamos, pero en un grado de subordinación y demás, no como una cuestión ideológica, ¿no? De esa revolución del parque muy particular, ¿no? Que Jorge Abelardo Ramos dice que es una contrarrevolución, ¿no? Eh, pero bueno, es una historia un poco larga. Juan, Va perdón, teniendo, ¿en qué año entró al sí, colegio militar? en 1889, justo un año antes de la revolución del parque. Te agrego un dato color Sí, muy breve. El colegio militar fue creado por Sarmiento. Tengan también presente esto, ¿sí? exactamente, Eso, tal nada más, cual, Juan. ¿no? Sarmiento le va a poner a las Fuerzas Armadas cierta influencia francesa cuando crea el colegio militar y demás, influencia que se va a empezar a dejar de lado en pos de la influencia prusiana, ¿no? Fundamentalmente en el ejército. En Baldrich eso se va a ver claramente, ¿no? En esta época que ya Baldrich ingresa, ya empieza a aparecer fuerte la influencia prusiana, ¿no? Incluso tiempo después va a ser el servicio militar, ahora voy a hacer referencia a eso. Baldrich es ascendido, participa en la Revolución del Parque defendiendo a las autoridades nacionales, ¿no? De esa, insisto, que Ramos considera que es una contrarrevolución. Va a ascender a cabo y después va a egresarse de la escuela como subteniente del arma de artillería, ¿sí? Hacia 1895 asciende a teniente, y acá es interesante porque una vez que egresa del colegio militar, ya siendo subteniente, ya tiene en la cabeza la idea del desarrollo nacional, del desarrollo industrial, la necesidad de desarrollar industrialmente la Argentina. Insisto, una Argentina que esa idea no circulaba mucho, ¿sí? Lo que primaba era esta Argentina semicolonial, dependiente, no estaba muy fuertemente esta idea. Desde las Fuerzas Armadas van a ser en gran medida esas ideas, pero tempranamente Baldrich piensa en esto. ¿Por qué sabemos esto? También porque Baldrich hace su ingreso a la carrera de ingeniería, va a la universidad, siendo subteniente, hace su ingreso a la Universidad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y se va a graduar justamente de ingeniero. Y Baldrich piensa que hay una complementación entre la profesión de ingeniero y la profesión militar, ¿sí? Va a haber varios ingenieros civiles que también van a ser en gran medida ingenieros militares, ¿no? Y estos tipos, tanto Baldrich, Mosconi, Sabio y varios más,
es una generación que va a empezar a tener mucha preeminencia o mucha o una acción fuerte hacia la década del 20 y los 30, ¿sí? Y también, bueno, los 40 por lo menos, ¿no? Es una generación que Piñero Iní es un pensador nacional bien interesante, nomina como es una generación de intelectuales militares. Son tipos que están preocupados por el pensamiento también, que escriben, que dan discursos, como vamos a ver en el caso de Baldrich, ¿sí? Entonces, por entonces se empieza a dar la discusión por la ley de servicio militar obligatorio, que se va a terminar siendo la ley Riccieri, 1901. Porque era Richieri quien lo impulsaba, ¿no, Juan? Exactamente, era Riccieri quien lo impulsaba. Estamos en el segundo gobierno de Roca. Recordemos que Roca gobierna del 80 al 86 y después del 98 a 1904. Y Baldrich se pronuncia a favor de esta ley de servicio militar obligatoria, que va a ser una ley muy interesante, que le va a dar que va a contribuir a la cohesión nacional, que va a contribuir también a la formación de los militares, no solo teórica, sino también práctica, va a contribuir a que personajes que son de Buenos Aires vayan a las provincias, personajes de las provincias vengan a Buenos Aires, se conozca todo el territorio nacional, ¿no? Es una ley que va a ser central y un pilar en la conformación de una generación militar nacional vinculada al desarrollo industrial, ¿no? Y donde, Juan, te Eh, agrego algo sobre esta ley de la importancia, porque también era una etapa donde, piensen que para 1870 había menos de aproximado 2 millones de habitantes en este territorio, y para 1900 era, supongamos que el doble o casi el triple, y muchos eran de las corrientes migratorias que habían venido. Entonces era una forma también de ejercer soberanía desde el Estado hacia la población con sus hijos, en una época que casi se va a la guerra con Chile, y ahí las Fuerzas Armadas Argentinas o el ejército se da cuenta que no tenía soldados para ir a la guerra. Entonces, si había un enfrentamiento, ¿con qué se defendía? Bueno, entonces se dice, bueno, no, esperen, necesitamos que se conozca nuestra historia, empezar como una nacionalización, supongamos, por llamarlo de una manera, Juan, quizá vos encuentres las palabras más correctas, de la población, de quienes los habitan, de los hijos de los migrantes, de que se empiecen a sentir más argentinos. Necesitamos tropas por si entramos en un conflicto. Y bueno, era todo una parte de la discusión que había en ese momento. Y algo que se va a empezar a descubrir también, y creo que en esas nuevas generaciones de militares lo va a influir bastante, es que conocen la situación real del pueblo argentino, el hambre que había en el pueblo argentino. Porque cada vez que un soldado se presentaba, hacían chequeos médicos, que para muchos era la primera vez, y ahí se encontraban con un panorama completamente complicado. Quería agregar ese dato también, Juan. Tal cual, Juan. Es central las cosas que vos marcaste, y esta ley es fundamental para esa nacionalización, además, como vos decís, para el conocimiento de la Argentina real, si se quiere, ¿no? De alguna forma decirlo, profunda. Y la otra ley que es fundamental es la 1420, ¿no? La educación gratuita, obligatoria, laica, ¿no? Que es el primer gobierno de Roca, es esa Claro. ley, ¿no? En 1884. Y también contribuye a esta suerte de nacionalización, argentinización, digamos. Incluso Jaureche, que es crítico de la ley, la critica en términos del enciclopedismo, del eurocentrismo, pero la reivindica en términos de la alfabetización, además, ¿no? Argentina va a tener una alfabetización muy grande a partir también de esa ley. Como ingeniero civil se va a incorporar Baldrich al Ferrocarril Oriente de Bolivia, donde va a trabajar codo a codo con Mosconi. A Mosconi lo había conocido haciendo la carrera de ingeniero, ¿sí? Él va a ser ingeniero civil y después va a ser reconocido como ingeniero militar, ¿sí? Tiempo después va a ser jefe del batallón de ingenieros, asciende a mayor, digo, algunos datos como biográficos, ¿sí? Va hacia 1909, va a ascender a teniente coronel,
Y como varios de los militares de esa época, en el 10, en la época del centenario, viaja a Alemania para instruirse, ¿sí? ¿Por qué? Porque, insisto, la presencia esta va a ser muy fuerte en nuestro ejército, fundamentalmente, ¿no? Ahí va a ser guardia personal de Guillermo II, y cuando regresa a Alemania de esta formación, va a ser jefe de un batallón también de ingenieros, donde está Manuel Sabio, donde lo conoce, insisto, recién decía, lo conoció a A Mosconi, ahora lo Mosconi, conoce a claro. Sabio. Por eso me interesaba esta triada, como que se conocen, digamos, son cercanos. También conoce a Benjamín Matienzo, un tipo interesante que va a terminar falleciendo en el 19 intentando cruzar la cordillera de los Andes. Y también a Juan Pistarini, ¿no? Que va a ser luego ministro de Obras Públicas del peronismo, otro personaje que un día valdría claramente una columna, ¿no? En el 15 asciende a coronel, y en el 16 dirige el arsenal de Puerto Borgi en Santa Fe. Por entonces se va a incorporar a yacimientos petrolíferos fiscales, a YPF, como administrador del yacimiento de Comodoro Rivadavia. Recordamos que YPF nace, hay un fuerte impulso de Irigoyen, y va a terminar naciendo ahí. Recuerdan que Irigoyen gobierna su primer gobierno hasta el 22, y después viene Alvear, y en ese periodo nace YPF en 1922 con la dirección de justamente Enrique Mosconi, ¿no? Digamos, amigo y director, y es él el que pide expresamente que lo lleven a Baldrich a administrar nada más y nada menos que el yacimiento de Comodoro Rivadavia. 3 años después asciende a general de brigada, digamos, ¿no? Llega al grado de general de brigada. Y hay un acontecimiento que es fundamental porque va a trazar en gran medida la vida de Baldrich, que es la defensa nacional en torno a el petróleo, fundamentalmente. Y Baldrich va en gran medida a contribuir a la generación o a la conformación de una conciencia nacional en torno a la cuestión petrolera. En el 27, incluso, participa de la creación de lo que se denomina la Alianza Continental, ¿sí? La Alianza Continental es una entidad, digamos, que propugna la Unión Latinoamericana, y al mismo tiempo propugna la nacionalización del petróleo. Si ustedes recuerdan, en el segundo gobierno de Irigoyen, que arranca en el 28, Irigoyen envía un proyecto de ley de nacionalización de toda la estructura petrolera, ¿sí? Y esta alianza va a contribuir muy fuertemente a una campaña en apoyo a esta ley de nacionalización del petróleo, y también, en el caso particular de Baldrich, va a denunciar fuertemente el accionar fundamentalmente de la Standard Oil, ¿sí? La empresa norteamericana petrolera. Tiene una acción política muy importante, lo que va a llevar a que en el año 28 justo le va a pedir, a Agustín P. Justo, que después va a ser presidente de Argentina, le va a pedir el retiro forzoso de la fuerza. Es decir, lo pasan a retiro. Claro, lo echan. Lo echan. Y siendo general retirado, es que va a empezar a tener una acción enorme dentro de esta alianza continental, dando fundamentalmente discursos callejeros. Y es interesante, ¿no? Porque un tipo de las Fuerzas Armadas, general, retirado ahora, forzosamente, va a ser, digamos, va a tener su tribuna en la calle dando discursos. Y los discursos principalmente son por la defensa nacional del petróleo y la defensa de esta ley de nacionalización de toda la estructura productiva. Al mismo tiempo va a tener una labor fuerte periodística, va a ser director de un diario que es el periódico La Argentina. Esta alianza continental la impulsaba un tipo que se llamaba Arturo Orzábal Quintana, hijo de un general argentino, y entre, digamos, los objetivos de esta alianza dice, la alianza, y leo así textual, dice,
es nacida para predicar la unidad espiritual y económica de Latinoamérica. Y se va a convertir rápidamente, enseguida, en portavoz de la nacionalización del petróleo argentino. Es decir, esta alianza continental propugna la tradición profunda de unidad de la patria grande. Baldrich, que es consejero honorario de esta alianza continental. Y Baldrich piensa, tiene en su concepción, se posiciona contra lo que él denomina el dogma económico, que cree que el capital extranjero es indispensable para el desarrollo nacional y fundamentalmente para el desarrollo de los recursos naturales. Entonces es interesante porque él dice, en realidad, lo que se necesita para el desarrollo nacional y para explotar nuestros propios recursos es el propio capital. Y esto es interesante porque si nosotros rastreamos el desarrollo, cómo los países que se desarrollaron, lo hicieron a partir de ahorro interno, de su propio capital, no del capital extranjero. Porque, ¿qué observa Baldrich claramente? Que el capital extranjero, fundamentalmente imperialista, en este caso británico, norteamericano, ¿en dónde invierte? Invierte en lo que a nosotros nos hace ser un país dependiente. O sea, invierte en el saqueo de nuestros recursos, ¿no? Dice, en realidad cuando llega el capital extranjero, al quien hace rico es justamente al extranjero y deja más pobre al país al que llegan esos capitales, ¿no? Entonces advierte esto, el imperialismo no invierte en cualquier lugar, invierte en lo que hace a una Argentina dependiente. El caso de los ferrocarriles es emblemático, ¿no? Y nos sirve para sintetizar. ¿Dónde invierten los británicos? Invierten, digamos, entre comillas, como demuestra Scalabrini Ortiz, algún día lo tratamos. Pero ¿dónde tiene una injerencia fuerte? En los ferrocarriles. ¿Por qué? Porque es la forma de sacar la riqueza de la Argentina, ¿no? Es decir, para hacer que nuestra riqueza drene, se vaya al extranjero, ¿sí? Claro, pero Y, esa inversión que hacían los británicos sobre los ferrocarriles, por ejemplo, una diferencia con Canadá, que Canadá tomó su política de ferrocarrización, pero era justamente para unir el país en defensa de los intereses de ese territorio. Acá los británicos hacían los ferrocarriles con el interés únicamente de que el producto que ellos necesitaban exportar, llevarse de aquí, llegue de una forma rápida, ¿no? No es que unía Ushuaia con La Quiaca, no, era nada más Buenos Aires yendo al puerto para llevarse el producto que ellos necesitaban, digamos. Esto es también importante para quien está escuchando porque dicen, los británicos venían con intención de hacer ferrocarril, mirá qué bueno, no, era un ferrocarril completamente colonizador, por decirlo de alguna manera. tal cual, ¿no? Y nos sostiene ese ferrocarril, como decía Scalabrini, en el primitivismo agropecuario, ¿no? Y Scalabrini dice, incluso en ese sentido, dice, los ferrocarriles argentinos fueron hechos por brazos argentinos, y en realidad el capital mayormente es argentino, después los británicos se van quedando con nuestros ferrocarriles, el capital es argentino o en cierto punto es una inversión, pero esa inversión es capital argentino capitalizado a favor de Gran Claro. Bretaña que vuelve en forma de inversión, digamos. Pero lo que claramente tienen es la injerencia en ese trazado en abanico. Y con lo que vos decías es interesante. Nosotros en el seminario que damos acá en la universidad, en la UNLA, de Pensamiento Nacional, cuando vemos Scalabrini, Ortiz, y bueno, y abordamos la cuestión de los ferrocarriles, hacemos que los estudiantes busquen el mapa del trazado de los ferrocarriles en los Estados Unidos, por ejemplo, y en Europa, y lo comparen con el mapa trazado en la Argentina. Y claramente vamos a ver la cuadrícula contra el abanico, ¿no? Claro. Digamos. Entonces, en función de qué son, de qué están trazados esos ferrocarriles, ¿no? Se observa claramente. Y como para cerrar, si querés esta primera Dale. parte, Juan, Sí. ¿sí? Si tenemos tiempo después, una cuestión de Baldrich, que digo que da discursos. Marqué tres cosas para leer. Y dice, la República Argentina
dice Baldrich, en un discurso callejero. En el 27 dice, la República Argentina, sin perseguir hegemonías comerciales ni imposición de tutelajes, tendrá, mediante la propiedad de su petróleo, uno de los elementos básicos para su defensa nacional. Y el control del Estado en su explotación y distribución asegurará la tranquilidad necesaria a su progreso, dice, ¿no? Bueno, después sigue. Pero digo, aparece acá la cuestión de la defensa nacional, los recursos naturales, la necesidad del control por parte de la nación de los mismos, y por parte del Estado, incluso dice Baldrich, en función de la defensa nacional también, ¿no? Para tener una defensa nacional óptima es necesario tener un desarrollo industrial, y para eso es necesario controlar los recursos nacionales. En Malvinas Causa Central, en Megafón, la radio de la Universidad Nacional de Lanús, y en FM Islas Malvinas 93.7, nos vamos a ir a un tema musical y luego continuamos con la columna de Pensamiento Nacional de Juan Godoy. A Juan no lo nombro permanentemente cuando está hablando porque es parte de Malvinas Causa Central. Quien nos está escuchando por primera vez, le decimos que Juan es sociólogo, docente en la Universidad Nacional de Lanús, entre otras universidades, autor de 2 grandes libros, uno Forja y el otro Volver a las Fuentes, ambos libros lectura obligatoria, recomiendo muchísimo, así que lo pueden buscar. Insisto, en la radio vamos a ir al tema musical y en canal de YouTube del Centro Ugarte continuamos. Bien. Continuamos con Juan Godoy. Dale, Juan, sí. Entonces, yo lo que justamente cuando terminábamos la primera parte, decía, esta articulación que piensa Baldrich entre defensa nacional, desarrollo industrial y control de los recursos por parte de la nación, ¿no? Digamos, es una articulación fundamental. Y es interesante esta idea de decir, si nosotros queremos tener una defensa nacional óptima, profunda, en un mundo conflictivo que había tenido la Primera Guerra Mundial hacía poco tiempo, ¿no? Tiempo después se va a dar la crisis del 30, después la Segunda Guerra Mundial, en la década del 30 también la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, bueno, lo que vos nombrabas, Juan, anteriormente, los conflictos limítrofes con Chile y con Brasil, que en cierto punto Roca un poco lo soluciona, digamos, entre comillas, porque van a permanecer por muchísimo tiempo, ¿no? Con Chile hasta en la década del 70 tuvimos algún Sí. conflicto, ¿no? Casi Y vamos a demás, la que bueno, guerra, claro. casi vamos a la guerra, exactamente. Y esto de pensar, decir, bueno, si nosotros nos tenemos que preparar para la defensa, tenemos que tener una previsión, y en esa previsión es necesario el desarrollo industrial, el desarrollo de nuestras fuerzas productivas, el desarrollo de nuestro propio armamento, el desarrollo, ¿no? Y el control de los recursos, el control del transporte, el control de la distribución, etcétera, etcétera. Y también aparece como interesante, ahora después vuelvo con lo del petróleo, pero me daba el pie para otra cuestión interesante que aparece en Barrich, es la cuestión de la Patagonia, ¿no? Muy ligada también a esta formación militar desde ya, muy presente con lo que decíamos anteriormente de la ley Richeri y demás, y él hablaba de la necesidad de argentinizar la Patagonia, ¿no? Esta Patagonia con una presencia británica enorme, ¿no? Digamos, a través de estancias, a través de diferentes cuestiones. Él hablaba de argentinizar la Patagonia, y dice, ¿qué debemos hacer? Se pregunta, para argentinizar la Patagonia. Dice, continuando con el plan superior del gobierno de la nación, destacar más unidades del ejército. Y esto es interesante porque la presencia del ejército como manifestación de la soberanía y en nuestra Patagonia fue fundamental, ¿no? Digamos, para ir, digamos, con diferentes destacamentos, unidades militares, lo que fuera, ¿no? Entonces dice, más unidades del ejército hay que mandar. Creación de escuelas, dice, con internados y programa regional con talleres y chacras, defendiendo a la niñez de la desnutrición y los inconvenientes de las distancias. Interesante también, hay que poner escuelas, dice, hay que poner talleres, hacer chacras, ¿no? Dice, hay que enviar colonos, dándoles, dice, no solo la tierra,
sino también la vivienda y los implementos de trabajo, constituyendo y acrecentando los núcleos de población capaces de abastecer las zonas de consumo. Totalmente interesante, me parece. Incluso política para hoy se puede pensar, con una Patagonia nuestra despoblada, con enormes recursos, bueno, con la presencia británica ahí a pocos kilómetros de la costa, ¿no? Ocupando las Malvinas y demás, aparece como interesante decir esto de una política territorial, pensar una política territorial, ¿no? En las Fuerzas Armadas ha estado muy presente esto, la cuestión del territorio, claramente, ¿no? Y en el pensamiento nacional también viene ligado fuertemente al territorio, ¿no? Entonces acá, no dar solo la tierra, dar vivienda, es decir, tener una política de población. Completar la red caminera, dice, ¿no? Hoy podemos observar eso también claramente, ¿no? Tramos de rutas que falta asfaltar y demás, ¿no? Bueno, dice el registro civil, enrolar a los votantes, ¿no? Votar más recursos para la dirección de parques nacionales, construir caminos, puentes, escuelas, líneas telegráficas, telefónicas, muelles, puertos, desagües, hospitales, hoteles, funiculares, estaciones de servicio. Es decir, Un una proyecto de política, país. un proyecto de país, tal cual, que incluya, digamos, a la Patagonia en este desarrollo y demás. Aparece, insisto, absolutamente interesante hasta para pensar hoy, ¿no? Hoy, totalmente, sí. Y Baldrich piensa acá en otro de los discursos que da, considera la resolución de los problemas de los pueblos, dice, ¿no? Dice que no vienen, dice, ni con metafísicos y abstractos, ni con los aduladores del capital imperialista, ni con los indiferentes que silencian abusos y defectos en vez de atacarlos, ni con aquellos de patriotismo meramente literario, dice, que nada vale. Sin un discurso empenachado, no es, sin un discurso dice, no he seguido de 10 escuelas en que se continúe enseñando a no renegar del suelo en que se nace. Ahí me parece interesante dos, tres cuestiones ahí. Primero, esta idea de los aduladores del capital extranjero, dice, ¿no? Del capital imperialista, ¿no? Estos aduladores que adulan, bueno, ¿cómo va a venir la salvación de la Argentina de las inversiones extranjeras, ¿no? Y él advierte esto del capital imperialista, ¿no? Y también se la agarra contra ese patriotismo meramente literario, dice, si es solo una cuestión discursiva que no va a los hechos, por eso dice, si no hay 10 escuelas que continúen la labor discursiva, es problemático. Y además dice, no hay que, dice, hay que, se planta contra esta colonización pedagógica, ¿no? Que enseña a renegar del suelo en que se nace, ¿no? Es decir, se plantea contra la autodenigración de lo nacional, esto de renegar de lo que somos, autodenigrar en nuestras propias características, en nuestra propia idiosincrasia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Baldrich considera la necesidad de nacionalización de toda la estructura petrolera. También considera que el Estado tiene que tener una presencia fundamental. Él habla del monopolio en la explotación del recurso y también en la exploración. Y asimismo en el transporte. Es decir, piensa en una nacionalización absoluta, ¿no? De toda la estructura. Y ahí aparece el transporte como fundamental, ¿no? Lo que decíamos de los ferrocarriles anteriormente, de lo de Scalabrini, vale también la pena recordarlo, ¿no? Baldrich critica fuertemente a esta petrolera norteamericana, la Standard Oil, fundamentalmente el accionar que tenía en la provincia de Salta. Creo que alguna vez que hicimos una columna sobre la guerra del Chaco, tocamos un poco el accionar de la Standard ahí en Salta y Sí, demás, tenía totalmente. oleoductos clandestinos, y era una situación prácticamente de un enclave colonial en cierta medida. Baldrich lo que denuncia es que utilizan un montón de métodos propagandísticos para penetrar la conciencia nacional, para destruir la conciencia nacional. Dice, por ejemplo, ¿qué hacen? Dice, contratan periodistas, ¿no? Para que escriban a favor de la empresa. Claro.
Y pone ejemplos concretos, dice, uno es Juan José de Soysa Reilly y otro es Martín Gil. Este Martín Gil, la Standard le paga para que escriba un libro adulador, digamos, de la política de la empresa, y el libro lo distribuyen gratuitamente, cuenta Baldrich. Y hacen 12 ediciones, en una Argentina con mucha menos población, 12 ediciones de 50.000 ejemplares que lo regalan, Una ¿no? barbaridad. Entonces, también denuncia Baldrich en un librito, denuncia que la estándar en un momento, o una acción que solía tener, es tener poder de policía en la región. En un momento la estándar le pone precio a la cabeza de un argentino. ¿Por qué? Porque se sospecha, no había habido un juicio de nada, pero se sospecha que era alguien que había matado a 2 tipos de la empresa, ¿sí? En un conflicto, lo que fuera, lo había asesinado. Entonces le pone precio, dice, si agarramos a este tipo, tanta plata, ¿no? Digamos, si alguien lo mata, le damos tanta plata, una cosa por el estilo, ¿no? Entonces, Baldrich se constituye en un gran denunciador del accionar imperialista en la Argentina, ¿no? Ahora habría que resaltar una cosa, la Alianza Continental, Jauretche dice, bueno, lo que le critica Jauretche a la Alianza es que fundamentalmente se centraba en el imperialismo norteamericano y no tanto en el británico, que es Claro. como nosotros sabemos el que realmente tenía más injerencia en la Argentina, ¿no? Porque acá tenemos esto de la estándar, en Salta, son cuestiones más particulares. No obstante, Baldrich, además de denunciar el imperialismo británico, también denuncia al imperialismo británico, lo critica y demás, como en el caso del transporte que decíamos anteriormente, ¿no? Baldrich es amigo personal de algunos socialistas, como por ejemplo Manuel Ugarte, gran latinoamericano, en algún momento hicimos una columna de él, gran latinoamericano, muy silenciado, De los Manuel grandes Ugarte. maestros, para quien lo escuche por primera vez, Manuel Ugarte es uno de los grandes maestros. Búsquenlo en Google, busquen sus. Si lo pueden leer sus libros, mucho mejor. Pero Manuel Ugarte es un maestro. Tal cual, tal cual. Incluso el Observatorio Malvinas está en el centro El centro, Manuel Ugarte. claro, exactamente. Así la cuestión. Y también reivindica fuertemente a la figura de José Martí, otro personaje, también hicimos una columna en alguna ocasión. Manda a pedir las obras completas de José Martí a Cuba, sigue muy de cerca los acontecimientos que van a terminar en la liberación de Cuba, ¿no? La primera liberación, digamos, ¿no? Esto anteriormente a la época que estamos hablando, ¿no? Digamos, se interesa en la cuestión, ¿no? A fines del siglo XIX, recordamos que Cuba tiene una independencia de España muy tardía, ¿no? Y va a caer, a la independencia de España va a caer en la dominación Estados Unidos. norteamericana. Creo que varios recuerdan el suceso del Maine, que es que hacia el final de la guerra de emancipación, Estados Unidos vuela un buque para ingresar a la guerra y quedarse fundamentalmente después con una enmienda que es la enmienda Platt, que iba a seguir así hasta el 1 de enero del 59 de la revolución cubana, ¿no? Baldrich también va a defender fuertemente la industria nacional, en esta lógica que decíamos, industria nacional, defensa nacional, ¿no? Dice, la industria nacional, dice Baldrich en un discurso, dice, le da pan al obrero, tranquilidad a los hogares cuyos jefes se disciplinan en el trabajo, reduce las compras en el extranjero y pone en circulación fuertes capitales que salen al mercado bajo la forma de salarios y de compra de materias primas. La cuestión acá defiende, insisto, la industria, defiende que hagamos los productos que vienen del extranjero, los hagamos acá, también ahorramos, digamos, un problema bien actual, ¿no? Digamos, ahorramos las divisas que se necesitan para importar productos y demás, ¿no? Cuando se da el golpe contra Irigoyen, que había defendido la ley del petróleo y demás, lo detienen. Rápidamente, son los primeros 2 detenidos del golpe del mismo 6 de septiembre, si mal no creo que es, lo detienen a él y a Mosconi. Los detienen, al tiempo los liberan, le ponen vigilancia, después van a volver a ser detenidos, y Uriburu, que era, si ustedes recuerdan, el que da el golpe de Estado contra Irigoyen,
lo va a terminar mandando al sur, a Baldrich, como una suerte de alejarlo, digamos, por ahí del centro en Buenos Aires. Después se va perseguido, además se va a exiliar en Paraguay, va a pasar por Brasil y tiempo después recién va a volver a la Argentina, ¿no? Baldrich va a fallecer en 1956, insisto, habiendo hecho una campaña nacionalista muy fuerte, procurando crear una conciencia nacional en relación al petróleo, ¿no? A través de diferentes intervenciones, ya sea desde un periódico que dirigía, como habíamos dicho, y fundamentalmente desde la calle, ¿no? Con esa presencia militante, con esa presencia de discursos en una esquina, lo que fuera. Baldrich, insisto, constituye uno de los pilares en la defensa de la soberanía nacional en relación al petróleo, constituye una crítica fuerte al imperialismo, fundamentalmente a través del capital, a través de su crítica al capital extranjero y demás, y también contribuye a pensar la necesidad de controlar los recursos naturales, de controlar nuestro territorio y de ejercer soberanía plena sobre el mismo. Juan Godoy, columnista de Malvinas Causa Central, nos habló sobre este gran patriota, Alonso Baldrich, y la conciencia nacional y petrolera, a lo cual, Juan, luego de haberte escuchado, le sumaría no solo conciencia nacional y petrolera, sino de nación, de proyecto de país, y no solo de Argentina, sino como patria grande. Así que fundamental este autor que hemos visto hoy, este militar que nos trajo Juan Godoy. Conversando con Juan en su última columna, decidimos, a raíz del laburo que él hace, ¿sí? No estamos poniendo ningún aprieto, sino de empezar a hacer columnas sobre estos referentes del pensamiento nacional militares que por supuesto son ocultos, tapados, porque un Baldrich es un mal ejemplo, sobre todo para muchos militares después de 1955. Baldrich les habrá molestado que haya un militar de esta índole. Juan, antes de que nos cierres sobre una frase, ¿hay algún libro sobre Baldrich, de Baldrich, que puedas recomendar si a alguno le interesó, por ejemplo? Y yo recomendaría un libro que es un libro pequeño, es una biografía de Baldrich muy interesante que recapitula un montón de los discursos, de las notas periodísticas, pero es, siendo un libro pequeño que es de un personaje que se relacionó bastante a recuperar la memoria de diversos personajes de las Fuerzas Armadas, como también Mosconi, como también William Melly, como Jorge Newbery, si mal no recuerdo también, que es Raúl Larra, ¿sí? Un personaje que venía del comunismo, lo cual hace que sea más particular todavía, porque nosotros sabemos que la izquierda más tradicional no ha sido más bien denigratoria de todo lo que tiene que ver con lo militar y demás, pero acá Larra hace varios trabajos no muy extensos, y uno de esos trabajos es sobre Baldrich, ¿sí? El título es el nombre del autor, tiene un subtítulo, ahora no lo recuerdo del todo, pero Paul Baldrich, Raúl, perdón, Larra, se consigue sencillamente, Bien. es barato el libro y demás también, ¿sí? Perfecto. Y si a alguno le queda duda, nos escribe por las redes sociales, por el Facebook de Malvinas Causa Central, y lo ayudamos en estos libros que está recomendando Juan Godoy. Juan Godoy, sociólogo, docente de la Universidad Nacional de Lanús, columnista de Pensamiento Nacional, cierra, como siempre, su columna. La pueden ver en el canal de YouTube del Centro Ugarte, también en la radio Malvinas Causa Central, como estamos todos los sábados, de 12 a 14 horas en Megafón, la radio de la Universidad Nacional de Lanús, y en FM Isla Malvinas, allí en Puerto Madryn, donde nos están escuchando. Juan Godoy cierra con un pensamiento de Baldrich.
Bien. Baldrich dice, por diciembre del 29, desde el periódico la Argentina que dirigía, dice, frente a la comprobación que enerva y que deprime, están los puntos luminosos de la rebeldía espiritual y afectiva, doctrinaria y económica, que reconfortan e infunden inclaudicables energías a la dignidad y el orgullo nacional para combatir, sin desmayar, contra ese imperialismo. Dice que al decir de un lustre mexicano, ha venido a nuestra América a enseñar a nuestros pueblos a ser instrumentos comerciales, a desnaturalizar su nacionalismo, a procrear traidores y a envilecer ciudadanos, porque es más fácil y menos peligroso comprar la conciencia de los hombres que batirse con los mismos.